Hola, bienvenidos a todos. Hoy vamos a resolver el siguiente ejercicio. Bien, este sería de la parte de estequiometría y vamos a empezar por el enunciado. Bien, en este caso lo que nos dice es calcular el volumen en condiciones normales que se obtiene al reaccionar 500 gramos al 75% de pureza de carbonato de calcio. Podemos poner aquí 500 gramos al 75% de pureza. Que reacciona con cloruro de hidrógeno para dar cloruro de calcio, agua y CO2. Lo que nosotros nos están pidiendo es que a partir de esta cantidad de carbonato de calcio, nosotros calculemos ese volumen. Bien, cuando nos dicen condiciones normales, lo que nos están diciendo es que nosotros lo calculemos a una temperatura de 273 Kelvin, que serían esos 0 grados centígrados, y a una presión, en este caso, de 1 atmósfera. ¿Vale? Bien, nosotros siempre, todos estos ejercicios de estequiometría, siempre lo vamos a hacer en 4 pasos. El primero, ajustar la reacción química. Bien, y esa reacción química nosotros la vamos a ajustar llevando a cabo esta serie de pasitos también. Aquí lo que vamos a hacer es, lo más importante es identificar qué es lo último que yo tengo que ajustar. Eso es lo más importante. Y lo último que yo tengo que ajustar siempre son los elementos puros. Como vemos, en la reacción química no hay elementos puros. ¿Por qué? Porque un elemento puro es el que está solamente formado por él mismo. Este es un compuesto puro. ¿Por qué? Porque está formado por oxígeno, por carbono, por calcio. Lo mismo este que está formado por cloro-hidrógeno, cloro-calcio, oxígeno-hidrógeno, oxígeno-carbono. Por lo tanto, no tengo ningún elemento puro. Lo que yo voy a ajustar como último en este caso serían hidrógeno y oxígeno. Y después, aquellos elementos menos representativos son el resto de los que quedan. En este caso, pues ese calcio, ese cloro y ese carbono. Una vez localizado en uno de los puntos, ya da igual el orden que tome. Entonces, por ejemplo, vamos a ajustar previamente los calcios. Tenemos que tener el mismo calcio aquí, en este caso, donde nosotros tenemos esos reactivos, ¿vale? Y en los productos. Por lo tanto, primero vamos a ajustar ese calcio. Vemos que aquí en los reactivos solamente el carbonato de calcio es el que tiene calcio y hay solamente un calcio. Y aquí en los productos el cloruro de calcio es el que tiene el calcio y solamente también hay uno. ¿Veis que aquí no hay nada? Es como si fuera un calcio. Aquí hay un 2, son 2 cloros, ¿vale? Bueno, el calcio está totalmente ajustado. Cloro, bueno, el cloro aquí solamente hay uno, ¿lo veis? Y aquí sí que tengo 2, por este subíndice 2 que aparece en la molécula. Entonces tendremos que multiplicar este por 2 para que aquí en los reactivos tenga 2 cloros y aquí en los productos también tenga otros 2. Bien, seguimos con carbono, aquí en este caso en el carbonato de calcio es donde tengo un carbono y aquí tengo otro carbono. Perfecto. Después pasamos al punto 2, hidrógeno y oxígeno. Aquí tengo 2 hidrógenos, este numerito multiplica a toda la molécula, aquí como hay un hidrógeno, por 2 hidrógenos, y aquí yo tengo otros 2 hidrógenos en los productos, por lo tanto, está totalmente ajustado. Y después los oxígenos. Yo veo que tengo aquí 3 oxígenos y aquí tengo 1 y aquí tengo 2. 1 y 2 son 3. Entonces, los 3 de los reactivos y los 3 de los productos están totalmente ajustados. Esto es lo primero que siempre tenemos que hacer. Nosotros no podemos ir haciendo más pasos cuando la reacción no está ajustada porque lo haremos los siguientes mal. Calcular el número de moles del compuesto de partida. ¿Cuál es nuestro compuesto de partida? Ese carbonato de calcio. Pero claro, para calcular ese número de moles de partida, nosotros tenemos que disponer de una masa pura. Nosotros tenemos como un compuesto donde ese 75% que nosotros tenemos sí es carbonato de calcio, pero habrá un 25% que en este caso será un inerte. No sabemos cuál es, pero tampoco nos interesa. A mí lo que me interesa es saber que de estos 500 gramos de ese carbonato de calcio que son impuros, ¿lo veis? Tengo que multiplicar por el 75 gramos que serían puros de cada 100 que son impuros, ¿vale? Esto es lo que refleja ese 75% de pureza. En ese caso, si yo le hago el 75% a esos 500, ¿vale? El resultado que me sale sería de unos 375 gramos de ese carbonato de calcio, pero estos sí que son ya puros. Por lo tanto, podemos coger y seguir avanzando con los cálculos, pero siempre y cuando, exactamente, yo utilice esos puros. Bien, la masa molar de ese carbonato de calcio sería un calcio por su 40, que sería la masa atómica,
un carbono por 12, que sería la masa atómica del carbono, y 3 por 16, que sería la masa atómica del oxígeno. Y eso me sale 100 gramos mol. Por lo tanto, si yo aquí, en este caso, utilizo esos 375 gramos del compuesto que nosotros estamos utilizando como de partida, que sería el carbonato de calcio, y yo digo que un mol es igual a 100 gramos, eso me saldrá 3,75 moles de carbonato de calcio. Entonces, veis que mi objetivo era calcular este número de moles en el paso 2, pero he tenido que tener en cuenta que yo partía de un carbonato de calcio que no era puro, y el número de moles solamente se puede hacer con la masa de esa sustancia pura. Bien, ya tenemos la reacción ajustada, ya tenemos el número de moles de la sustancia de partida, y ahora vamos a establecer las relaciones estequiométricas entre lo que quiero, yo quería un CO2, y lo que tengo, que era el carbonato de calcio. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es partir de ese 3,75 moles de carbonato de calcio y transformarlo mediante la relación estequiométrica en CO2. Como yo lo que quiero es CO2, lo pongo arriba y yo veo que la relación es un mol de CO2 por un mol de carbonato de calcio. ¿Y por qué sé que es 1,1? Porque aquí, que no hay nada, es como si hubiera un 1, aquí, que no hay nada, es como si fuera un 1. Entonces, veis que un mol de carbonato de calcio me proporciona un mol de CO2, y eso es lo que yo he reflejado aquí abajo. Por lo tanto, yo lo que tendré aquí serán 3,75 moles de CO2. Entonces, ¿veis cómo he transformado la masa impura en una masa pura? Después, ¿ves? Esa masa pura la he transformado en moles de carbonato de calcio de la sustancia de la que yo parto, y mediante el punto 3 yo lo que he cogido es transformar esos moles de CO2 los moles de carbonato de calcio a CO2 por medio de la relación estequiométrica que hay según la reacción. ¿Veis qué importante es tener la reacción ajustada? Si yo no hubiera tenido la reacción ajustada, yo no sé si aquí aparece un 1, un 2, un 3 o lo que corresponda, ¿vale? Ahora, una vez que nosotros ya tenemos ese moles de CO2, como nos lo están pidiendo en condiciones normales, que hemos dicho que es una temperatura de 273 Kelvin y una presión de 1 atmósfera, donde yo lo que voy a utilizar en la ecuación de P por V es igual a nRT, también, sabiendo que son condiciones normales, podéis utilizar que un mol son 22,4 litros en condiciones normales. Pero bueno, vamos a utilizar lo que es la ecuacioncita. Esa R que yo tengo aquí sería 0,082 atmósferas litro mol por Kelvin. Por lo tanto, las unidades de esta presión, que serán atmósferas, volumen en litros, cantidad de materia en moles y la temperatura en Kelvin. Si yo pongo aquí esas condiciones normales una atmósfera, ese volumen de CO2, que es el que yo quiero obtener, ese número de moles, que es el que yo he obtenido en el paso 3, que es 3,75, por ese 0,082 por ese 273. Entonces, en ese caso, si yo hago esa cuentecita, pues me saldrá 83, un volumen de CO2 de 83,95 litros de CO2. Siempre al número le ponemos nombre y apellido. Vamos a repasar. Primero, hemos ajustado la reacción. Elementos puros, lo último, pero en este caso no tenía. Por lo tanto, hidrógeno y oxígeno lo hemos dejado para lo último. Después, calculo el número de moles de la sustancia de partida. Me está dando una masa, pero cuidado porque esa masa no es pura. Hemos tenido que obtener la masa pura para después calcular ese número de moles. Establecer la relación estequiométrica entre lo que quiero, me estás pidiendo CO2, a partir de una cantidad de carbonato de calcio. He establecido la relación estequiométrica de 1 a 1 porque así me la establece mi reacción química. Y después vamos a calcular ese volumen, pues con la P por V igual a nRT, metiendo las condiciones de temperatura y presión que nos piden. La presión, 1 atmósfera. Pues espero que se os haya quedado clarito toda esta parte y nos vemos en la siguiente clase.